Una notificación en Instagram cambió el curso de 2 vidas para siempre. Isabella Hartman, a sus 32 años y al frente del imperio Hartman Media Group, rompió un silencio de 9 meses con una fotografía que sorprendió incluso a sus más fieles seguidores. En la imagen sostenía en brazos a un recién nacido con una mirada que mezclaba desafío y vulnerabilidad. El pie de foto enigmático lo decía todo sin revelar nada. Tú. Vino de una noche que pensé que olvidaría, pero que nunca desaparecerá de mi memoria. A 700 kilómetros de distancia, en un pequeño pueblo de Texas, Ethan Ford estaba almorzando en su taller de reparación de automóviles cuando apareció la publicación en su feed. El sándwich se le escapó de las manos. Las facciones de ese bebé eran idénticas a las suyas. En fotos de cuando era pequeña. Con dedos temblorosos, escribió una pregunta que lo cambiaría todo: ¿este chico es mi hijo? Isabella Hartman era el tipo de mujer que el mundo empresarial temía y al mismo tiempo lo admiré en secreto. Hija del magnate inmobiliario Jonathan Hartman, creció entre los salones de Long Island, asistiendo caridad antes incluso de conocer el verdadero significado de la palabra filantropía. Tu padre, un hombre con ideas retrógradas, creía que el lugar de la mujer estaba al lado de su marido. O detrás del escritorio de una secretaria, nunca en el liderazgo. Isabella transformó esto. Prejuicio en el combustible. A los 23 años, fue aceptada en Harvard, mientras que sus compañeros estaban celebrando la graduación viajando por Europa, ella ya estaba lanzando su primer negocio en un pequeño apartamento en Queens. El blog de los medios fracasaron en menos de 2 años, pero lo que aprendieron del fracaso dio sus frutos. Más que cualquier lección en el aula. Su segunda aventura, una marketing digital, llamó la atención de los inversores. A sus 28 años ya había incorporado 3 empresas más pequeñas. A los 30 años comandaba Hartman Media Group, un imperio valorado en $800 millones. La prensa la apodó la Reina de Hielo, una mujer que desafió las estructuras tradicional con discursos mordaces sobre cómo el logro femenino no dependía de un anillo en tu dedo. Su ático en el Upper East Side, descrito en Architectural Digest, fue un ejemplo de sofisticación minimalista, líneas rectas, paleta monocromática y ventanas que se abrían a la impresionante vista de Central Park. El único toque personal. Escondida en su sala de estar había una foto de su madre, que había fallecido años antes. Ethan Ford, en cambio, provenía de una realidad completamente diferente. Creado en un pequeño pueblo de Texas, hijo de un mecánico y una maestra, su talento con máquinas le valieron una beca completa para Texas A&M, donde se graduó con honores en ingeniería mecánica. Grandes empresas compitieron por tu currículum con salarios de 6 cifras, pero prefirió el amor a la ambición. Se casó con Sara, tu novia de la universidad, una semana después de la graduación. Compré una casa en Houston con amplio patio, soñando con una familia numerosa. Emma nació cuando ambos tenían 29 años, y Ethan cambió una carrera prometedora por un trabajo estable con horas que te permitieran estar en casa para contar cuentos antes de acostarse. Hasta que hace 2 años, un conductor ebrio lo destrozó todo. Sara regresó del club libro a menos de 1 kilómetro de su casa, cuando fue atropellada. El otro conductor se fue. No dañoso. Ella no se resistió. Ethan renunció a su trabajo, incapaz de concentrarse en los proyectos. Mientras Emma amanecía llorando por su madre. Su hermano, dueño de un taller de carrocería en Austin, le ofreció trabajo. Se vende casa en Houston, habitaciones. Hacían demasiado eco con la ausencia de Sara. En Austin, la nueva casa era más pequeña, pero el patio trasero incluso tenía espacio para el columpio de Emma. Tus días tienen una rutina mecánica, dibujos animados por la mañana, trabajo en el taller, cena a las 5:30. Baño, cuento en la cama. Luego solo preguntándose si esta sería su vida para siempre.
9 meses antes, en el aniversario de la muerte de Sarah, Ethan condujo hasta Houston para visitar su tumba. Habló de que Emma empezó la escuela, de su primer diente, que había caído. Pidió disculpas por no ser aún el padre que su hija merecía. Esa noche, para escapar del silencio opresivo de la habitación del hotel, terminó en un bar casi vacío, cerca del aeropuerto. Fue entonces cuando entró Isabella. Ella había abandonado la reunión más momento humillante de su carrera. Morrison Industries había destruido, en 10 minutos, una proyecto de adquisición en el que había estado trabajando durante 2 años. El consejo justificó la rechazo con un argumento absurdo: no confiaban en ninguna mujer sin que los niños entiendan una marca orientada a la familia. Pidió un whisky puro. Él. Una cerveza. Sentados a 3 bancos de distancia, solo se acercaron cuando las risas. Su sabor amargo llamó su atención. ¿Está todo bien?, preguntó. Hablaron por horas sin cambiar de apellido. Ella del mundo mediático, él para arreglar las cosas. Hablaron de pérdidas, de expectativas frustradas, de una soledad que nadie entendía. Se dirigieron a una mesa en la esquina. Sus manos se encontraron. A medianoche. Estaban en su habitación, no por un deseo superficial, sino por una conexión que nadie esperado de ambos. El amanecer trajo una vergüenza impenitente. Intercambiaron perfiles de Instagram en lugar de números de teléfono, un gesto moderno, lleno de significados y al mismo tiempo vacío. Regresó a Nueva York. Él por Austin. Ese debería haber sido el final. 3 semanas después, Isabella enfrentó una prueba de embarazo positiva. ¿Tomaba anticonceptivos? Habían usado protección. Pero lo improbable, ese 1% de probabilidad, se había convertido en su realidad. Pidió una cita discreta en una clínica, imprimió el papeles, pero el sonido del corazón del bebé en la ecografía lo cambió todo. Salió de allí con él. Formularios arrugados y una decisión: enfrentaría esto solo. En la sala de reuniones de Hartman Media Group en el piso 40 con vista. Isabella, una privilegiada de Manhattan, analizaba informes trimestrales. A tu lado, en un cuna portátil, Oliver dormía. Con tan solo 3 semanas ya había participado 4 reuniones de directorio. Los miembros del consejo no dijeron nada, pero él. Los pasillos estaban llenos de especulaciones sobre la identidad del padre. Marco, tú. Asistente durante 5 años, llamó a la puerta con una vacilación inusual. Señora Hartman, hay un hombre en la recepción. Ethan Ford. No hay horario programado. Pero él insiste en hablar contigo. Me pidió que le entregara esto. El billete era sencillo. Solo nos vimos una vez, pero tengo una sentimiento. La máscara de control de Isabella se quebró. Gira tu mensaje en Instagram 2 días antes, pero lo había ignorado, esperando darse por vencido, atribuir la similitud a una mera coincidencia. Sin embargo, allí estaba él, 14 pisos más abajo, en su edificio. Mándalo arriba, ordenó, sorprendido por la firmeza de su propia voz. ¿Debería llamar a seguridad?, preguntó Marco. No. Déjanos en paz. Cuando Ethan salió del ascensor, era al mismo tiempo igual y diferente de esa noche. En el bar llevaba el dolor como una segunda piel. Ahora vestía determinación como una armadura. Jeans gastados, camisa a cuadros azul y botas de alguien que conocía él. Trabajo pesado. Parecía completamente fuera de lugar en ese entorno corporativo. Impecable. Y precisamente por eso, era lo más real de ese espacio. Isabella saludó en voz baja. ¿Cómo me encontraste?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Tu empresa no es exactamente un secreto. Sus ojos se volvieron hacia él. Cuna. ¿Puedo? No lo invité a venir, interrumpió ella, con la frialdad de un ejecutivo acostumbrado a dominio. Soy perfectamente capaz de manejar esto por mi cuenta. ¿Eso? Ethan se acercó a la cuna. ¿Así lo llamas?
Oliver James Hartman. 3 semanas y 2 días. 7 libras y 4 onzas por nacer. Salud perfecta. La admisión sonó como una rendición. Ethan siguió el borde de la cuna, con los nudillos blancos por estar tan apretados. Oliver durmió ajeno a la tensión en el aire. Tiene la misma nariz que Emma. La misma barbilla, murmuró. Levantó la vista. Para Isabel. El mismo padre. No puedes estar seguro, argumentó, aunque sabía que era inútil. Hace 9 meses. Houston. Un bar de aeropuerto. Una noche que significó algo. Incluso si fingiéramos que no lo hacemos. Y ahora un bebé que tiene mis ojos y los tuyos. Testarudez. Como respuesta, Oliver eligió ese momento exacto para moverse. Oliver abrió los ojos y su rostro se arrugó en esa expresión previa al llanto que Isabella ya tenía. Ella lo conocía muy bien, el que la hacía sentir impotente como si se estuviera hundiendo en arenas movedizas. Nada lo calmó cuando llegó a ese punto. Ella tenía. Lo intenté todo, calentar biberones a la temperatura exacta, cambiar pañales con precisión quirúrgica, movimientos rítmicos que dejaban doloridos los brazos. El bebé. Enfermera pagó una pequeña fortuna, le diagnosticaron cólicos con un suspiro de superioridad. Su madre por teléfono había sugerido la leche en polvo como una solución mágica. Todos tenían una opinión. Pero Oliver simplemente lloró como si el mundo entero estuviera. Una afrenta personal. Sin pedir permiso, Ethan se inclinó sobre la cuna. Sus movimientos eran fluidos. Movimientos casi instintivos mientras levantaba al bebé contra su hombro, una mano grande sostenía la cabecita y la otra dibujaba suaves círculos en la espalda del bebé. Chico. Se balanceó ligeramente, un movimiento tan natural que parecía provenir de un lugar más allá de la conciencia. Los sollozos de Oliver se ahogaron, vacilaron, hasta que cesaron. Se convierten en sollozos ahogados contra la camisa de Ethan. ¿Cómo? Susurró Isabella con la voz temblando por algo que no se atrevía a nombrar. Emma era igual, respondió Ethan, todavía tambaleándose. Necesitaba sentir una. Latidos del corazón. Necesitaba saber que no estaba solo. Los bebés entienden la presencia. No palabras. Isabella los miró paralizada. Su hijo por primera vez en días estaba en paz. Y ese hombre que había cruzado estados enteros basándose en una sospecha y una fotografía. En Instagram había seguido un instinto que ni siquiera sabía que existía. Las paredes que había construido con tanto cuidado no se resquebrajó. Se derrumbaron. Tengo una reunión en 20 minutos, dijo, aunque sus palabras sonaron vacía incluso para ella misma. Cancelar. No cancelo reuniones. Hoy cancela. La voz de Ethan era suave pero no negociable. Necesitamos hablar. En verdad. Y no. En tu oficina, donde podrás esconderte detrás de tu escritorio y tu título. Oliver. Merece más que una negociación comercial. Antes de que pudiera protestar, Isabella ya estaba escribiendo en su teléfono celular, adelantando citas. Con Marco. Cogió su bolso de pañales de cuero italiano, que costaba más que él. Alquiler de muchos, pero que en el fondo, llevaba las mismas toallitas húmedas y chupetes de cualquier madre. En el ascensor, el silencio entre ellos era denso, roto. Solo por la respiración tranquila de Oliver, todavía acurrucado contra el pecho de Ethan. ¿A dónde vamos? Preguntó Isabella cuando llegaron al lobby. ¿Tu apartamento? ¿Dónde vive Oliver? ¿Dónde pretendes que esto sea una complicación profesional más? El viaje hasta el ático fue surrealista. Ethan en el asiento trasero, sosteniendo a Oliver con una naturalidad que la dejó desconcertada, mientras daba instrucciones a los conductor. El portero lo mira, arqueando una ceja cuando ve a Ethan a su lado. Nodo. Espejo del ascensor, sus reflejos, ella impecable con su traje, él con el bebé. Dormir en el regazo, Oliver, un punto de vida entre dos desconocidos que, de repente, no parecían tan extraños.
Por un segundo, aterradoramente, parecieron familia. Y esa idea la aterrorizaba más que cualquier crisis corporativa. Las puertas del ascensor se abrieron hacia su refugio, 2 pisos de mármol blanco. Cuero negro y arte abstracto valorado en fortunas. Paredes de vidrio del piso al techo. Una cocina de acero inoxidable que solo cobró vida cuando hubo que esterilizarla. Biberones. En la esquina, como una ironía visual, la esquina de Oliver, un oasis de colores pastel y peluches en medio del minimalismo fresco que ella llamaba hogar. ¿Es aquí donde vives? Ethan no preguntó. Lo encontré. Aquí es donde lo logro, corrigió automáticamente. Luego se detuvo. Lo siento. Sonó honesto. Parecía honesto, repitió mirando a su alrededor, con Oliver todavía sostenido contra su pecho. Pero no respondí la pregunta. ¿Dónde vives, Isabel? ¿Dónde te sientas a las 3 en punto? Mañana, cuando no deja de llorar. ¿Dónde consigues el café? ¿Dónde existe cuando no existe? ¿Estás siendo el director ejecutivo? Quería responder con algo agudo, algo que restableciera el equilibrio. Pero la verdad fue que no hubo respuesta. Las últimas 3 semanas habían sido una sucesión de supervivencia, alimentarse e intercambiar, dormir en fragmentos, afrontar encuentros con ojeras disfrazadas por un costoso corrector. Había existido en una niebla de miedo, miedo a fracaso, de no ser suficiente, de haber cometido un error irreparable al pensar que podría hacer todo solo. Siéntate, Ethan indicó el sofá, guiándola con un suave toque en el codo. Tú. Ella parece agotada. Estoy bien. No lo es. Y todo está bien. Acomodó a Oliver en su regazo, ahora despierto pero tranquilo, mirando a su padre con ojos soñoliento y curioso. Entonces cuéntame sobre el embarazo. ¿Qué hay que contar? Isabella se cruzó de brazos como si pudiera protegerse de lo que vendría. Me enteré después de 3 semanas. Vomité todas las mañanas durante 4 meses. Lo escondí hasta los 7 años, cuando el consejo me obligó a explicar la ganancia de peso. Trabajé hasta que me puse de parto. Solo, añadió Ethan en voz baja. ¿Por elección? ¿Lo era? Se volvió para mirarla directamente y de repente el aire se sintió pesado. ¿O porque pensaste que no querría saberlo? Porque asumiste que vería a Oliver como una carga. Una complicación. Un problema. Isabella sintió que se le hacía un nudo en la garganta, una traición a su propio cuerpo. Los directores ejecutivos no lloraron. Las mujeres como ella no se permitían debilitarse. Ya tenías a Emma. Ya tenía su vida en Texas. Tenía la memoria de Sara. ¿Qué debería decir? ¿Recuerda esa noche que nos usamos el uno al otro para olvidar? ¿Dolor? Bueno, ¿tuvo consecuencias? No nos utilizamos unos a otros, dijo Ethan con firmeza. No menosprecies eso. A nosotros. Nos vimos. En verdad. Y creamos a esta persona increíble. Miró a Oliver y algo en su rostro, una mezcla de asombro y ternura, hizo que a Isabella le duele el pecho. Deberías haberme dicho para que pudiera, ¿que te odio? ¿Odiarlo? ¿Pagar una pensión que no puedo pagar mientras pierdo el tiempo con Emma? Ethan guardó silencio durante un largo momento. Luego caminó hacia las ventanas con vistas a Central Park, la puesta de sol pintando el cielo en tonos rosados y duros que se sentían demasiado parecidos a la vulnerabilidad que ella no quería sentir. Sara y yo llevamos 2 años intentando tener otro bebé, dijo con voz ronca. Después. Para Emma fueron 2 años de exámenes, tratamientos, esperanzas, decepciones. Tú. Los médicos nunca encontraron nada malo. Simplemente no sucedió. Ella murió pensando que me había fallado de alguna manera. No importaba cuántas veces. Dije que Emma era suficiente, que ella era suficiente. Se volvió hacia Isabella y tenía los ojos húmedos. Y luego, después de 9 meses de silencio, me envías una foto de un bebé.
Que tiene la nariz de mi familia, la barbilla de mi abuela, los ojos que Emma. Heredado de mi padre. ¿Crees que me molestaría contigo? Isabel tragó. Isabella, repitió como si esta vez el nombre pesara más. Él es un milagro. Ella se acercó y se paró a su lado. Oliver, somnoliento entre ellos, movió su deditos como si quisieran tocar el cielo rosado. Preparé trabajos, admitió. Voz casi inaudible. Renuncia total a la patria potestad. Sin obligaciones. Financieros u otros. Oliver tendría mi apellido, mis recursos, mi protección. ¿Volverías a Texas? No. La palabra fue un cuchillo preciso y definitivo. Ni siquiera viste los periódicos. No lo necesito. Ethan ajustó a Oliver con un brazo, usando su mano libre para girar a Isabella boca abajo. Para él. Nunca firmaré la renuncia de mi hijo. No por dinero. No para conveniencia. No en vano. Oliver tiene un padre. Emma tiene un hermano. Estos son verdades, cláusulas no negociables. Isabella dio un paso atrás y cogió el maletín de cuero que estaba sobre la mesa. Mi padre lo destruirá. Él. Los medios lo crucificarán. Emma será arrastrada a este circo. ¿Es esto lo que quieres? ¿Ella? Lo que quiero, dijo Ethan lentamente, cada sílaba pesada, es para mis hijos. Ambos sabéis que fuisteis amados. Deseado. Valió la pena la pelea. Miró a Oliver y luego a Isabella, con una intensidad que la hizo estremecerse. Emma perdió a su madre. Oliver tampoco necesita perder a su padre. No cuando yo estoy aquí. La mirada de Isabella no vaciló, pero sus manos agarraron con fuerza los brazos de la silla. Fuerza suficiente para dejar marcas. Temporalmente. La palabra resonó como un sentencia, un veredicto que ya llevaba el peso de la permanencia. Ella sabía que juego temporal fue el primer paso hacia lo definitivo, una prueba de resistencia donde el consejo me diría cuánta sangre estaría dispuesta a derramar para mantener su lugar. No tienen base legal, dijo, su voz era tan aguda como la espada que Jonathan siempre llevaba la delantera en las negociaciones. Mi vida personal no está incluida en el contrato del director general. A menos que hayas firmado alguna cláusula de moralidad que yo no lo sé. Jonathan sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. Lo sabes mejor. Necesitan una base legal, Isabella. Necesitan consenso. Y de momento el Consejo está más interesado en el daño a la reputación que en los tecnicismos legales. Se puso de pie, sus movimientos fluidos a pesar de la furia que ardía bajo su piel. Oliverio. Ahora durmiendo en la cuna de diseño italiano que Ethan había ridiculizado horas antes. No tenía idea de que su nacimiento estaba siendo utilizado como moneda en un guerra que él no eligió. Isabella caminó hacia la ventana y se colocó junto a la padre, pero sin mirarlo. Abajo, la ciudad latía, indiferente a los dramas que se desarrollaban. Se desplegaron en torres de cristal y ego. Así que eso es todo, murmuró, más para sí misma. Un error de juicio, y de repente. Soy un pasivo. Ni un ejecutivo ni un Hartman. Solo la mujer que dio luz es el hijo bastardo de un mecánico de Texas. Jonathan se volvió para mirarla y por primera vez en años, Isabella vio algo más allá de la máscara de control, era frustración. Genuino, corrosivo. Sabes que no es tan sencillo. Este hombre hizo un gesto como si Ethan fuera un insecto al que aplastado, es una variable inestable. Un riesgo. Y tú, hija mía, nunca estuviste tolerante al riesgo. Hasta ahora, respondió ella, con amarga ironía en la lengua. Es curioso cómo la maternidad te hace repensar todo. El teléfono de Jonathan vibró. Miró la pantalla, frunciendo los labios. El consejo se está reuniendo. Te quieren allí en una hora. Isabella no se movió. ¿Y si digo que no?
Entonces confirmas todos los rumores. Que esté emocionalmente comprometido. Eso no prioriza a la empresa. Esa bajó la voz, esa ya no es Isabella Hartman que contrataron. Ella se rió, un sonido breve y sin humor. Siempre supiste apretar los puntos. ¿Verdad, verdad? No me contrataron, papá. Tú me pusiste aquí. Y ahora me quieres. Verlo caer para demostrar que tenía razón desde el principio. Jonathan no lo negó. No era necesario. El silencio entre ellos era un campo minado de verdades tácitas. Nunca debiste haber aceptado esta posición. Nunca deberías haber dejado que te tocara. Nunca debiste haber sido débil. Una hora, repitió, dirigiéndose ya hacia la puerta. ¿Y Isabel? Añadió, deteniéndose con la mano en el pomo de la puerta. Dejar al niño en casa. El consejo no. Necesita más distracciones. La puerta se cerró con un clic definitivo. Isabella permaneció inmóvil con los dedos presionado contra el frío cristal, observando las nubes reunirse en el horizonte. Se acercaba una tormenta. No solo afuera, sino adentro, tormenta que había comenzado 9 meses antes, en un bar de Houston con un hombre que hablaba de estrellas y sueños abandonados. Cogió su teléfono y sus dedos temblaban ligeramente mientras escribía el mensaje. Te necesito. Ahora. La respuesta de Ethan llegó antes de que ella pudiera dudar. Estoy en camino. El olor a panqueques recién hechos y el sonido de risas ahogadas provenientes de la cocina. Ethan estaba en la estufa con la camisa arremangada, dejando al descubierto unos antebrazos que Isabella se sorprendió al recordar exactamente cómo se sentía al abrazarla. Manos 9 meses antes. Él giró la cabeza cuando ella entró, su sonrisa era fácil, pero sus ojos, siempre esos ojos, delataban una tensión que solo ella parecía notar. ¿Café? Ofreció, deslizando una taza hacia ella antes de que ella pudiera responder. Ella asintió y observó cómo él movía la espátula con una práctica que hablaba de miles de mañanas así. De rutinas construidas en silencio, después de el mundo le había quitado todo. Isabella abrazó a Oliver contra su pecho sintiendo el peso de esos pequeños detalles, el azúcar ya puesto en la mesa, la leche calentada para él. Bebé, la forma en que Emma arrastró un asiento de seguridad hasta la isla central para ayudar. El padre. Era una vida. Una vida real, tangible, que existía sin contratos, sin cláusulas de confidencialidad, sin el frío resplandor de los reflectores. Tú cocinas, dijo como si eso fuera lo más sorprendente. Mundo. Ethan se rió suavemente lanzando un panqueque al aire con una floritura que hizo que Emma aplaudiera. Sobrevivir con un niño de 5 años requiere habilidades básicas de cocina. Oh. Entonces aprendes a amar los cereales para la cena. Isabella sintió que algo se aflojaba dentro de ella. No fue alivio, no exactamente. Fue el reconocimiento de que por mucho que su padre intentara comprar, amenazar o borrar, esta realidad ya estaba aquí. En cada plato en el fregadero, en cada dibujo de Emma. Clavado en la nevera, ante cada rugido de Oliver al despertar. Fue irrevocable. Tiene tus ojos, murmuró sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Ethan se detuvo, la espátula suspendida en el aire. Por un segundo el silencio fue tan denso que incluso Emma dejó de revolver el cuenco de masa. Lo sé, respondió finalmente. La voz ronca, como si las palabras hubieran sido arrancado. La primera vez que lo abracé fue como mirarme en el espejo y ver él. Más allá de devolverme algo que ni siquiera sabía que había perdido. Isabel tragó. Allí no había lugar para negociaciones. No hubo cláusulas. Eso podría cubrir la forma en que Oliver extendió sus bracitos hacia Ethan tan pronto como él lo vio, o como Emma ya hablaba de nuestro bebé como si siempre hubiera sido parte de eso. Jonathan Hartman podría ofrecer escuelas de élite, grandes cuentas bancarias. Un apellido que me abrió puertas. Pero no pude comprarlo. No pude comprar él.
La forma en que Ethan se arrodilló más tarde en el suelo de la sala, armando un rompecabezas. Cabeza con Emma mientras Oliver dormitaba en el regazo de Isabella, sus deditos. Cerrada alrededor de tu dedo como si ella fuera tu único refugio seguro. Están perfectos juntos, dijo Isabella, en voz tan baja que casi no salió a la luz. Ethan levantó la vista del rompecabezas y supo que él la había escuchado. ¿Que él? ¿Lo sabías? No se trata de perfección, respondió colocando con cuidado una pieza en su lugar. Se trata de estar presente. Incluso cuando duele. Incluso cuando el mundo cree que sabe lo que. ¿Cuál es mejor para ellos? Miró a Oliver, a la curva de su barbilla, idéntica a la de Ethan. Para Emma. Quien ahora apoyaba su cabeza en el hombro de su padre, confiada en que él la protegería de todo, incluso los monstruos debajo de la cama. Mi padre no se rendirá, advirtió, porque era justo que lo supiera. Porque en el fondo necesitaba que él decidiera quedarse, incluso sabiendo el precio. Ethan se levantó y se secó las manos en los jeans antes de acercarse. No te detengas. Tocar, no prometer, solo estar lo suficientemente cerca como para que ella sintiera la calidez de él, sólida y real. Yo tampoco, dijo así de simple. Y por primera vez en meses, Isabella se permitió creer que algunos cosas como el amor de un padre, como la terquedad de un niño de 5 años. Como la quietud de una tarde de Austin, no tenían precio. Ni siquiera para Jonathan Hartman. Que no necesitaba una dirección en Park Avenue para ser padre. Que las manos callosos con aceite de motor eran tan capaces de sostener un lápiz de color como un destornillador y que cuando Oliver garabateó torcidamente su primer papá en un papel, su corazón se hincharía de una manera que ningún bono de Wall Street podría comprar. Su vida se tejió así, en los vuelos nocturnos donde Ethan llegaba oliendo a. Todavía había gasolina en su camisa y Oliver se despertó solo para escuchar su voz, en las tardes. Domingo cuando Isabella, con tacones altos y el pelo todavía recogido en un moño ejecutivo, se puso en cuclillas en el patio trasero de Austin para enseñarle a Emma cómo plantar girasoles. Porque algunas cosas, descubrió, no tienen que ser perfectas para ser correctas. Jonathan, a su vez, observaba esa dinámica desde lejos con una mezcla de desdén y algo que casi parecía respeto. Una noche, durante una cena forzada en su club en Manhattan, donde Isabella apareció con Oliver en su regazo y marcas de pintura. Gowache en sus manos, le sirvió un whisky a Ethan sin que se lo pidieran. Eres jodidamente testarudo, murmuró como si fuera un cumplido. Ethan no sonrió, pero aceptó el vaso. No es terquedad. Es amor. Y así fue. Amor que se demostró en las pequeñas cosas, en llamadas telefónicas a las 3 de la madrugada. Cuando Oliver tenía fiebre y Ethan, incluso a kilómetros de distancia, se mantuvo al lado. Teléfono hasta que Isabella pueda ponerlo a dormir, en el camino Emma, ahora de 6 años. Corrigió gentilmente a los camareros que llamaban a Isabella señorita en lugar de la madre de Oliver. Amor que transformó un frío apartamento en un hogar, donde las paredes resonaban risas en lugar de silencio, y donde incluso Jonathan, con visitas esporádicas, parecía menos un titán y más un hombre tratando de comprender cómo había perdido el control de algo que nunca debería haber sido controlado. Hasta que una tarde de octubre, con Oliver arrastrándose entre cajas de mudanzas y Emma saltando en el sofá que iría a la nueva dirección, Isabella se sentó al lado. Ethan en el suelo de la habitación vacía. El contrato de compra de propiedad de Austin, una casa. Casa de 2 pisos con un patio trasero lo suficientemente grande como para un columpio y un jardín, estaba firmado. No era un castillo ni un ático con vistas. Parque Central. Era un lugar donde no era necesario cerrar las puertas contra el viento. Mundo donde el olor del desayuno se mezclaba con el de la tierra mojada después. Lluvia. ¿Estás seguro? Preguntó Ethan, aunque ya sabía la respuesta. Isabella miró sus manos, marcadas por el trabajo, ahora entrelazadas con las de ella. Marcados con lápiz y teclados. Estoy seguro de que nada en mi vida ha tenido tanto sentido como esto. Ni incluso heredar un imperio. Ethan no respondió con palabras.
En lugar de eso, la atrajo hacia sí y por un momento. Instante entre el ruido de los niños y el sol poniente pintando de oro las paredes. Simplemente existían, juntos, imperfectos y, en última instancia, libres. Porque algunos. Las victorias no se miden en acciones o propiedades, sino en los segundos que se convierten en eterna cuando miras atrás y te das cuenta, esto, aquí, fue lo que valió la pena. Aprendió a navegar por Manhattan sin perderse en el laberinto de luces y esperanzas de heredar. Empezó a asistir a los eventos de la empresa de Isabella sin sentir que llevaba un disfraz prestado, porque ahora ese mundo también era el suyo, no por obligación, sino por elección. Tu pequeña casa cobró vida más allá de él. Paredes, flores frescas en la mesa de la cocina, las que trajo Isabella porque cada hogar necesita color, el aroma del café importado que ella le enseñó a apreciar no por su precio pero por el ritual de prepararlo juntos en las mañanas tranquilas. Emma floreció como hermana mayor, enseñándole a Oliver cosas esenciales, como hacer ruidos divertidos con sus bocas o el arte de construir torres de bloques solo para derribarlas. Había empezado a llamar Isabella Bella, un apodo que nació espontáneamente en un día cualquiera y se volvió tan natural como respirar. Y cuando estaban separados, insistió en llamadas nocturnas, necesito darle las buenas noches a mamá también, declaró con la seriedad de quien ya entendió que el amor no es medido por distancia, sino por presencia, incluso si es virtual. Era una noche calurosa en Texas, luego de que los niños se quedaran dormidos bajo el peso de la día en las pestañas que Isabella y Ethan se encontraron en el porche en el columpio que estaba. Se convirtió en su refugio. El lugar donde las palabras cobraron coraje y el silencio no. Estaba vacío, pero lleno de todo lo que no era necesario decir. Ella rompió la quietud. Primero los dedos jugando con el borde de la copa de vino, el ayuntamiento quiere que considere trasladar la sede aquí. Austin está explotando en el sector tecnológico. El giro se detuvo. No por el viento, sino porque Ethan dejó de moverlo. ¿Y por nosotros?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta por la forma en que su corazón se sentía. Aceleró mientras hablaba. Personalmente giró su cuerpo para mirarlo, sus rodillas casi tocándose. Significaría que Oliver tendría a ambos padres sin maletas y aeropuertos de por medio. Que Emma tendría una rutina que no estuviera compuesta de despedidas. Que pudiéramos ver lo que esto se transforma. Ella sostuvo su rostro entre sus manos, como si necesitara anclarlo. Las palabras allí. No te estoy pidiendo que cambies tu vida por mí. ¿No estás preguntando? Yo elijo. Esa noche en Houston, cuando él le preguntó qué realmente quería, Isabella había respondido algo real. Ahora ella sonríe contra sus labios. Esto es real, Ethan. El primer cumpleaños de Oliver llegó un día de primavera en Texas tan perfecto que parecía como si estuviera pintado a mano. La fiesta fue en el patio trasero de Ethan, donde los árboles daban sombra. Sobre mesas llenas de comida casera y risas. La lista de invitados era corta, pero cada nombre tenía peso: la familia de Ethan, la madre de Isabella, quien eventualmente había entendido que su hija no necesitaba permiso para ser feliz, y sorprendentemente Jonathan llegó por la mañana con un osito de peluche más grande que el propio Oliver, y cuando el bebé estiró sus bracitos pronunciando Gaga, el hombre que una vez había sido sinónimo de frialdad se derritió en el suelo, pasando la hora. Luego escóndete detrás de tus manos para decir, lo encontré, con una dedicación que haría sentir orgulloso a cualquier abuelo. Isabella ya llevaba 3 meses viviendo en Austin. Su casa estaba a 10 minutos de Ethan, una distancia que en la práctica no existía. Ella había mantenido el ático en Nueva York, pero solo como formalidad. El apartamento ahora olía a polvo y anhelo. La oficina de Texas no solo funcionó sino que prosperó y aunque oficialmente no vivían juntos, se intercambiaban cepillos de dientes, baños, ropa que migraba de un armario a otro, y Emma ya tenía la suya propia.
Propia habitación en la casa de Isabella, con las paredes pintadas de rosa porque ella me lo pidió. Y un armario lleno de libros que su madre le leía antes de acostarse. Cuando la fiesta empezó a vaciarse y Oliver, con las manos manchadas de pastel, se reía mientras soplaba su única vela, con la ayuda entusiasta de Emma, Ethan encontró a Isabella lejos, observando la escena con una sonrisa que era mitad orgullo, mitad incredulidad. ¿Está todo bien?, preguntó, aunque sabía que la respuesta era en sus ojos demasiado brillante para ser solo un reflejo de las velas. Perfecto, susurró. Un año antes estaba solo en un apartamento vacío con... Teme que tu vida sea solo una secuencia de logros sin sentido. Ahora miré a ese hombre, a esos niños, a ese hermoso caos y entendí. Esto aquí. Esto es lo que siempre he querido sin saberlo. Ethan sacó una caja de su bolsillo. Pequeño. No es lo que piensas, advirtió antes de que ella pudiera imaginarlo. Anillos o promesas grandiosas. En su interior, una pulsera de plata con 3 colgantes, uno de Emma, una O de Oliver y en el medio, el símbolo comercial, ese guión devanado que une 2 partes sin borrar ninguna. Estos somos nosotros, explicó pasando el pulgar por el metal. El vínculo entre todo. Isabella no intentó contener las lágrimas. Es perfecto, repitió como si la palabra podía contener todo lo que se desbordaba en su interior. Más tarde, cuando los últimos invitados se habían ido y los niños dormían con el pelo todavía húmedo por la ducha, regresaron al columpio. Fue entonces cuando Ethan soltó sin preámbulos, «Muévete aquí». No fue una pregunta. Fue el reconocimiento de algo que ya existía. Tú y Oliver. Ya pasan 5 noches a la semana. Aquí, de todos modos. La cuna de Oliver vive la mitad del tiempo en su habitación. Emma. Él tomó sus manos, sus nudillos alineados como piezas de un rompecabezas. No estoy pidiendo más de lo que ya tenemos. Solo estoy pidiendo ser oficial. Tu casa es pequeña para 4 personas. Conseguiremos uno más grande. Juntos. Le apretó los dedos como si pudiera transmitir certeza a través del tacto. Estoy cansado de dar las buenas noches a través de una pantalla. Isabella permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces 3 veces, como si cada una estuviera bien. Hubo una capa de toma de decisiones, está bien. Está bien. Está bien. Pero con un condición, conseguimos una casa más grande. Y me llevaré mi máquina de café. Ethan. Él se rió aliviado. Trato hecho. Luego, mientras ella se acurrucaba contra él, añadió. ¿Algo más? Ella levantó la cara, sus labios a solo un pelo de los de él. Solo una, dejemos de fingir que. Esto es solo para los niños. Y antes de que él pudiera responder, ella dijo lo que ambos ya habían dicho. Sabían, te amo, Ethan. Le sostuvo la cara como si fuera algo frágil y precioso. Yo también te amo. Y sí. Si fuera honesto, diría que la había amado durante meses, desde la primera vez que la tuvo. Elegido quedarse, desde cuando entendió que algunas cosas rotas no necesitan repararse, simplemente vuelva a colocarlo en el lugar correcto. 3 meses después, se casaron en una colina sobre el lago Travis, donde el viento jugó con las hojas de los árboles y el agua de abajo reflejaba el cielo como un espejo. Emma vestía de blanco con una raya naranja, porque es el color favorito de Oliver, y él. El pequeño presentador del día se tambaleaba entre ellos con un traje que duraría menos que él. Ceremonia. Isabella lució una pulsera color crema y plata, ahora con colgantes adicionales. Una cita, un corazón. Ethan llevaba el mismo traje de la audiencia de custodia, el mismo que un día había llevado con miedo, y ahora llevaba con la certeza de que alguna. Las batallas valen cada cicatriz. Ya somos una familia, le había dicho cuando él le pidió que se casara con él, tomándola de la mano. Anillo entre tus dedos como si fuera una promesa tangible. Pero quiero el mundo. Debajo de un roble centenario con el lago brillando al fondo, intercambiaron votos simples.
Ethan prometió preguntar siempre ¿estás bien?, incluso cuando la respuesta era obvia. Isabella prometió elegirlos todos los días, incluso en. Eso fue difícil. Y cuando el juez de paz los declaró marido y mujer, Emma rompió el beso con un grito triunfante: ahora todos somos Ford. Jonathan, que la había llevado del brazo por el pasillo, porque algunas reconciliaciones son silenciosos pero no menos poderosos, levantó su copa en un brindis por las familias. Eventos inesperados y amores que no siguen el manual. Mientras el sol se ponía ahí, Emma le enseñó a Oliver a bailar, pisando con la gracia desgarbada de aquellos que todavía no saben que cometer errores es parte de ello. Ethan llevó a Isabella a un rincón. ¿Te arrepientes?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta en sus ojos, que no miraban hacia atrás, sino a los niños, a él, al futuro que tenían cosido con hilos de coraje y segundos robados al tiempo. Ella sonrió lentamente. Solo uno. Que nos llevó 9 meses volver a encontrarnos. Nuevo. Ethan la atrajo hacia él, su barbilla apoyada en su cabeza. Tenemos el resto, murmuró. Y fue en ese momento que el fotógrafo captó la imagen, ni posada, ni perfecto, pero real. Un ejecutivo que aprendió que el poder no se mide en balanzas. Banca, pero en las manos que usted elija tener. Un mecánico que descubrió que las cosas rotas no son basura, a veces son solo piezas esperando ir a donde pertenecen. Una niña que ganó una madre. Un bebé que crecería sabiendo que era amado. Incluso antes de nacer. El título que Isabella publicaría más tarde sería simple: Familia reunida con amor. No con instrucciones. Pero eso vendría después. Por ahora bailaron en la colina, 4 almas que se habían vuelto una, demostrando que las mejores cosas de la vida no nacen de los planes que hacemos, pero de los momentos que pensamos. Lo olvidaríamos y eso, al final, nos redefiniría.